me hablaba mucho del nombre de un lugar en estos días que estuvimos aposentados. Yo decía, ¿dónde he escuchado ese nombre? ¿Dónde he escuchado ese nombre? Me suena, me suena. Y está en el libro de Génesis. Les voy a contar de la vida de un hombre de Dios tremendo llamado José. ¿El soñador? Sí, ese. Ay, pastor, ya fui a ver la obra. Qué bueno, le vas a entender más a la prédica. Si no, no te preocupes. Te la voy a contar. Irra. Génesis 31, 39:1. Bueno, empezamos desde el principio antes de pasar aquí. ¿Quién era José? La Biblia nos habla de que Dios le habla a un hombre y le dice, en ti haré benditas todas las naciones de la tierra. Y ese hombre se llama Abraham, que después Dios le cambia el nombre y le pone Abraham. Y Abraham tiene un hijo y luego muere. Y su hijo se llamó Isaac. E Isaac tiene dos hijos. Esaú, que ahorita no le vamos a hacer caso, y Jacob. Muere Isaac, queda Jacob, y a Jacob Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel. De ahí sale el pueblo de Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre de Israel. ¿Y han escuchado las 12 tribus de Israel? Cada tribu es uno de sus hijos. Judá era un hijo de Israel. Zabulón, Neftalí, cada una de las tribus. Pastor, ¿y por qué no hay tribu de José? Porque ahí, bueno, no los quiero confundir, pero toman dos tribus los hijos de José. Pero bueno, véanlo ahorita fácil. Cada hijo de Jacob es una tribu. Entonces Jacob tenía 12 hijos, ¿sale? Eran 12 hermanos. Pero el último que había nacido se llamaba José. Aún no nacía Benjamín. Benjamín fue el último. Pero antes de Benjamín había nacido José. ¿Sale? José era el hijo pequeño. Y era un hijo que Jacob amaba. Lo amaba un chorro. Haz cuenta que Jacob veía a José y decía, ay, mira lo cachetón. Ay, Jacob, digo, José, míralo, ya caminó. Y lo amaba mucho. Y Dios le empieza a hablar a José. Y Dios le da sueños a José. Y una vez José, siendo chavo, estaba dormido y tiene un sueño. Y en el sueño José ve que él estaba sosteniendo un atado, como de paja, para que me entiendan, de trigo, y alrededor estaba su papá, su mamá y sus hermanos, y de repente ellos bajaban el atado ante José. Y después José tuvo otro sueño, donde veía que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Eso estaba muy tremendo, porque lo que Dios le estaba diciendo, lo que estaba diciendo Dios proféticamente de José, es que él iba a estar sobre sus padres y sobre sus hermanos. Y ahí va José todo inocente y les cuenta el sueño a los hermanos. ¿Cómo ven, hermanos? Que soñé que ustedes me hacían reverencia. Por los hermanos que se prenden. ¿Cómo crees si tú no eres el mayor, José? ¿Qué te pasa? Eres un soberbiucho.
hacerle un manto, una túnica de colores. Y uno dice, pues ¿qué? ¿Le hizo un manto? No. Lo que pasa es que el manto representa que tú estás dando autoridad. Por ejemplo, nosotros, cuando enviamos a un ministro, hay un acto profético de poner nuestro manto sobre ese ministro. Porque ahí lo que estamos diciendo es el del manto de autoridad que Dios nos dio. Hacemos un acto profético donde también lo ponemos sobre de ti. Entonces lo que representaba que Jacob le hubiera dado el manto, bueno, Israel le hubiera dado el manto a José, representaba que el linaje, que la autoridad iba a seguir a través de José. No de Rubén, ni de Judá, ni de los hermanos mayores, sino de José. Pues los hermanos lo odiaban. Entonces los hermanos lo trataban mal. Era el típico de que estaban los hermanos cotorreando, contándose un chiste. Y llegaba José y decía, cuénteme, y todos. Ya le cayó la mosca a la sopa. Ya llegó el negrito del arroz. Y los hermanos odiaban a José. Y le tenían envidia y lo maltrataban. Y lo odiaban. Aquí hay varias ovejas negras. Pero en Dios todo tiene un propósito. Y total que un día, Jacob, también llamado Israel, los manda a cuidar a las ovejas. Pero en aquel entonces tenían que ir a otra región, tenían que apartarse por días. Y manda a José a que los alcance. Y cuando los hermanos ven a José, va llegando José con la túnica que le había dado su padre, llega todo contento. Soy José, con su túnica. Y los hermanos llenos de odio y de envidia dicen, ¡ay, ahí viene este cuate! ¡Vamos a matarlo! ¡Ya no lo aguantamos, vamos a matarlo! ¡Vamos a echárnoslo! Y empiezan a decir, al fin estamos a días de la casa. Lo matamos y le decimos a nuestro padre que un lobo se lo comió. Y le echamos la culpa a un lobo, a un coyote, a lo que sea. Y de una vez nos deshacemos de este. Y llega José y lo agarran y le quitan el manto. Y lo empiezan a golpear. Y había un pozo ahí sin agua. Y lo avientan al pozo. ¡Órale! Y lo iban a matar. Imagínense el corazón de José. De que las personas que deberían de amarlo, que los hermanos que deberían de amarlo, de protegerlo, que su familia, que su tribu, lo detestaba, lo rechazaba, lo menospreciaba, no lo querían cerca y lo querían matar. Imagínate el corazón de José en ese pozo, escuchando cómo sus hermanos estaban hablando, cómo matarlo. Imaginen el rechazo que sintió José.
Pero uno de sus hermanos dijo, no hay que matarlo. Y en eso llegamos a Génesis 39:1. Porque en ese momento iba pasando una compañía de ismaelitas. ¿Qué eran los ismaelitas? Esos que andaban por el desierto comprando a los esclavos. Entonces dice, este hermano, dice Judá, oigan, ahí van esos que compran esclavos. Mejor no hay que matarlo. Mejor se los vendemos como esclavo. Nos pagan una lana. Ganamos lana, no lo matamos y se lo llevan como esclavo y ya desapareció. Y agarran los hermanos, lo sacan del pozo, al llamado, al ungido, al elegido, al que tenía el gran propósito de Dios. Lo sacan todo golpeado, destrozado emocionalmente. Y yo me imagino la cara de José cuando salió de, hermanos, gracias que me sacaron. Te sacamos nada. Lo amarran y órale, vete de esclavo. Y yo me imagino los gritos de José cuando se lo estaban llevando a esos ismaelitas. ¡Hermanos! ¡Hermanos, no me dejen! ¡No me dejen! ¡Ayúdenme! Y no les importó. Por eso dice Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Llegan, agarran a José, lo llevan a Egipto y lo ponen a la venta como esclavo. Al ungido de Dios, al llamado por Dios. Y está José ahí y llega un hombre egipcio llamado Potifar. Dice, pues ese esclavo no se ve tan mal, lo compro. Y se lo lleva. Imagínense el dolor en el corazón de José. Lo rechazaron, lo menospreciaron, lo golpearon, lo echaron a un pozo, lo amarraron, lo vendieron como esclavo. Sus hermanos. Y ya en Egipto lo compran como esclavo. Un esclavo en Egipto, si tu amo te quería matar, te podía matar. Tú no tenías ningún tipo de derecho. Y uno dirá, bueno, lo compraron como esclavo y fin de la historia. Pero no, miren qué pasa. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti. Por tanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense la integridad de José. Dios le había hablado, le había dicho que lo iba a levantar. Y no solo no se había cumplido la palabra de Dios, sino que lo habían vendido como esclavo. Cualquiera ya estaría renegando de Dios. Ay Dios, tú me dijiste, mira cómo me
Potifar y quería tener relaciones con él porque le gustó. Y todavía José dice, no vaya a ofender yo a Dios. Todavía en esas circunstancias José cuidando su corazón para no ofender a Dios. ¿Cómo no hay más Josés en este tiempo? Ahora hay muchos de, ay, ya me dijeron cosas feas, ya me olvido de Dios. Ay, ya me hicieron burla, ya me olvido de Dios. Ay, está la fiesta, ya me olvido de Dios. Vean la convicción que había en el corazón de José. Y hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Todavía que lo habían vendido como esclavo, esta diario le insistía y se lo quería echar al plato. Diario. Y uno lo ve ahorita y dice, pues es que seguramente estaba fea. No, hermanos, tienen que entender que Potifar era un hombre de prominencia, cercano a Faraón. Y los hombres de prominencia en Egipto tenían a las mujeres más bellas, porque la belleza era sumamente valorada en Egipto. Por eso recuerden que Faraón le quiso robar a Abraham a su esposa, porque la vio hermosa, a Sara. Porque en Egipto, en la cultura egipcia de aquel entonces, los hombres poderosos tenían que tener a las mujeres más bellas, porque era un símbolo del poder que tenían. Entonces la esposa de Potifar, la mujer de Potifar, no era fea. Pero José no quería ofender a Dios. Y un día de plano esta mujer no se aguanta y le dice, que duermas conmigo, y le arranca la ropa, lo encuera. Y José, para no ofender a Dios, agarra y dice, no, y sale corriendo sin ropa. Y uno pensaría y diría, bueno, en ese momento bajó un ángel y le dijo, José, has pasado la prueba, ahora te viene corona de justicia. Uno esperaría eso, ¿no? Que José saliendo de ahí con la esposa de Potifar, que de repente y fuera subido al cielo. Uno esperaría eso, ¿no? Pero miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José. Así que vino su señor a casa, entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. O sea, ¿qué estaba diciendo ella? Que la quiso violar. O sea, esta mujer le dice a Potifar, ese José vino, se encueró para violarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. O sea, por actuar bien, no bajaron los ángeles, no fue ascendido al cielo. La mujer de Potifar lo acusó de violador. Potifar se enojó y lo metió a la cárcel. Al ungido de Dios, al llamado de Dios, al siervo de Dios. Por eso ahora que hay cristianuchos, digo cristianuchos, no se merece que se les llame cristianos, cristianuchos. Que, ay, hablaron mal de mí, ya no voy. Ay, a José lo metieron a la cárcel. Seguía pegado a Dios. Y miren que sigue. Meten a José a la cárcel. Y yo creo que José, estando en la cárcel, se preguntaba a Dios, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó con el llamado? ¿Qué pasó con los sueños? ¿Qué pasó con el propósito? Imagínense el corazón de José. Cuánto odio, cuánto dolor pudo haber sentido contra sus hermanos, contra la mujer de Potifar, contra Potifar. Porque José no había hecho nada malo. Él solo dijo los sueños que Dios le dio. Habló de lo que Dios le había dicho. No hizo eso, eso no estuvo mal. Usó la túnica que su padre le dio. Eso no estuvo mal. Fue a ver a sus hermanos en obediencia a su padre. Eso no estuvo mal. Buscó integrarse con sus hermanos y que lo amaran. Eso no estuvo mal. Buscó honrar a Dios y no meterse con la mujer de Potifar. No estuvo mal. Obedecía a Potifar y le administraba las cosas. No estuvo mal. Y estaba en la cárcel. Pero en la cárcel, mis queridos hermanos, ya estamos terminando. Un día estaba José en la cárcel y meten a la cárcel al panadero del rey y al copero del rey. El copero del rey era el que le pasaba la copa, porque antes los reyes tenían coperos, por si le ponían veneno, primero el copero se la probaba, si se moría pues tenía veneno, ya no se la tomaba el rey, y si no se moría pues estaba buena y ya se la daba. Y al panadero, el que hacía los panes. Y los meten al bote porque se había perdido un brazalete de oro de Faraón. Y los meten a la cárcel en lo que averiguaban. Pero en ese momento, José se les acerca y ellos dicen, oye, estamos muy perturbados porque tuvimos un sueño. El panadero tuvo uno y el copero tuvo otro. Le dice a José, ¿cuáles fueron los sueños? Le dice los sueños y José se los interpreta. Y total,
que la interpretación del sueño del panadero, le dijeron, mira, los canastos representan 3 días. Bueno, lo primero del copero, van a pasar 3 días, copero, y te van a encontrar inocente y vas a volver a servir al rey y a pasarle las copas. Panadero, tu sueño significa que en 3 días te van a llamar, te van a encontrar culpable y te van a matar. Hay otra enseñanza. El profeta de Dios tiene que decir lo que Dios le dice. Luego hay gente que dice, ay, pero ¿cómo es posible que el profeta me haya dicho algo tan feo? Pues si Dios lo dice, se te tiene que decir. Luego la gente quiere que uno le profetice puro, quiero un mundo de caramelos, alegría del corazón. ¡No! El profeta tiene que decir lo que Dios le dice. Una vez que venía una muchacha y el Señor me dice, anda en fornicación, anda dándole vuelo a la hilacha. Dile que deje de jugar, que si yo soy Dios me siga, y que si el otro es Dios, lo siga, pero que deje de claudicar entre 2 caminos. Me le acerco, obviamente en privado, al oído. No le iba a decir en el micrófono, así dice, no, contacto. Le digo, me muestra el Señor que estás en fornicación y estás haciendo esto, esto, esto y esto. Y te dice el Señor así, así, así. Y empieza a llorar. Me dice el Señor que esto te lo dice para que sepas que Él ve y escucha. Y supuestamente se arrepintió, dejó de venir, le llamamos, oye, ¿no vas a venir? No, porque no me gusta la enseñanza que dan en ese lugar. ¿Qué quiere que se les diga? Andas en fornicación, ¡bravo! ¡Bravo! Imagínense para José lo duro que fue decirle al panadero. Panadero, en 3 días, cuello. Ahí estamos hablando que si José se equivocaba en la profecía y no era de Dios, el panadero iba a regresar a su puesto y se iba a vengar de José. Y el panadero era alguien muy cercano al rey porque era el que le llevaba los bizcochos. Entonces de aquí varios van a empezar y los vamos a entrenar en lo profético. Vas a tener que decir lo que el Señor te diga, obviamente con prudencia. Pero nada de adornar la palabra, ¿no? Lo que es. Luego hay gente que hemos visto tocando instrumentos o haciendo cosas. Oye, ¿y tú lo haces? No, pues ponte a hacerlo. Si Dios ya te dijo que hagas esto, que toques esto, lo otro, pues hazlo. Pero esa es otra historia. Seguimos con José. Y a los 3 días, efectivamente, en la tarde dejan salir al panadero y dejan salir al copero. Y a los 3 días era el cumpleaños de Faraón. Y justamente encuentran que el panadero era culpable y lo matan a los 3 días. Y el copero era inocente y lo regresan a su puesto. Y pasan 2 años, que lo leemos bien fácil en la Biblia, y pasaron 2 años. Imagínate 2 años más en la cárcel. Los que han estado en la cárcel saben lo que es estar 2 años más en la cárcel. A mí me tocó un tiempo estar predicando afuera de una cárcel. Se mueve un ambiente y una atmósfera de muerte tremenda. Tremenda. José estuvo ya 2 años más en la cárcel.
2 años más en la cárcel. Imagínense el corazón de José, todo el resentimiento que pudo haber cargado contra sus hermanos. Ahí paréntesis, perdona a tus hermanos. Tú sigues a los 20 años, ay, es que me sacó la lengua a los 5. Y sigues de rencoroso, de rencorosa. Imagínense el corazón de José, 2 años más en la cárcel, acusado injustamente de violador, vendido como esclavo, golpeado, azotado, amarrado. Necesitamos madurar como cristianos, hermanos. Muchas veces los pleitos es, ay, es que no me gusta cómo me hace la comida. Ay, es que no me gusta cómo me habló. Es que ya no me da mi domingo. Por eso, anuncio. Estamos a 20 días de abrir nuestro centro de retiros, Puerta del Cielo. Hay una plaza de adoración para ayunar y orar. Cualquiera que venga de quejoso, ay, no me gusta la comida que me hacen, lo vamos a meter ahí a ayunar. Van a ver que después de 7 días de no comer, les va a saber bien rica la tortilla dura que te dan en tu casa. ¿De veras? Ay, es que ya no aguanto estar con el tóxico, con la tóxica. Te vamos a meter a ayunar a que estés solo, con el Espíritu Santo. Para que cuando salgas del ayuno y de la oración, que te den un abracito, vas a ver cómo lo vas a valorar. Amén, pero ese es paréntesis. Les vamos a dar consejería, vamos a orar todo, pero ayunar y orar es un privilegio. Y aquí no hacemos eso, que el ayuno de Daniel, ¿qué es eso? No, señores, con pura agua. Aquí quienes vinieron al retiro saben que ayunamos con pura agua. Pura agüita simple, no más. La pastora y yo luego nos encerramos ayunos de 7 días, 3 días. No te mueres. Ayuno, ayuno y oración. Amén. Allá hay varios de aquí de los discípulos que han estado ya 3 días ayunando con nosotros, ¿no? Primero le dicen, ay, me voy a morir de hambre. Pero bueno, esa es otra historia. Total, que un día Faraón tiene un sueño. Pónganse truchas con este sueño. Ve Faraón en el sueño que había 7 vacas gordas y que de repente llegaban 7 vacas flacas, así todas escuálidas, todas ahí demacradas, así. Y las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Pero las flacas no engordaban, solo se las comían. Y también veía en otro sueño que había 7 espigas que estaban así, espigas de trigo así grandotas, gordotas, así, rebosantes, así. Señoras espigas. Y de repente llegaban unas espiguillas, todas flacas, escuálidas, y se devoraban a las espigas gordas. Y entonces el faraón manda a llamar a todos sus adivinos que tenía, porque tenía ahí a todos sus adivinos, y trae a todos sus adivinos, oigan, a ver, interprétenme los sueños, porque faraón no podía dormir, no estaba angustiado. Y los adivinos dicen, no, pues quién sabe, no, pues no sabemos. Y faraón dice, ¿cómo que no saben? Pues si para eso los tengo, o me dicen o cuello. Y en eso el copero se acuerda de José y le dice así temeroso, así como, faraón, ya saben,
temblorino, ¿no? Faraón. Le dice, yo conocí uno en la cárcel que nos interpretó los sueños al panadero y a mí, y tal cual como lo interpretó, se cumplió. Y dice Faraón, mándenme a llamar a ese. Entonces agarran a José de la cárcel, lo llevan con Faraón. Y Faraón le dice los sueños y José le dice, aquí está la interpretación de los sueños que Dios me da. Los dos sueños significan lo mismo, son dos, pero es uno. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas gordas representan 7 años de abundancia. 7 años de prosperidad en Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas delgadas representan 7 años de escasez, miseria y hambre sobre la tierra. Y dice Faraón, ¿y qué tenemos que hacer? Y José, fluyendo en palabra de sabiduría, le dice, tienes que elegir un hombre sabio de entre tus consejeros, que aparte una quinta parte de todas las cosechas de los 7 años de prosperidad y abundancia, para que tengas que comer durante los 7 años de escasez. Y entonces ya me imagino a todos los de la corte de Faraón diciendo así como, pues le dijo que escogiera uno, ¿no? Y Faraón estaba así como, ¿quién será? ¿Quién será? ¿A quién podré poner? Y yo creo que sus consejeros estaban así como, como cuando te van a escoger en el equipo de fútbol, ¿no? Pero si eras Perú, si nadie te escogía. Pero yo me imagino que todos estaban ahí. No. Pero Dios es soberano y es rey sobre los reyes y señor sobre los señores. Y todos le sirven y le obedecen. Y Dios le habla a Faraón. Esto no lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro. Porque de qué otra forma a Faraón se le ocurre esto. Yo creo que Dios, el Espíritu de Dios, le dijo, José. Y Faraón le hace, acabo de tener una brillante idea. Tú vas a ser José. ¿Quién más va a ver con la sabiduría de Dios? Varón temeroso de Dios, íntegro, prudente, con la sabiduría de Dios, que pueda administrar los bienes de Egipto. Y José se queda así, y Faraón dice, así dice Faraón, y hoy lo decreto, hoy serás llamado Safnat Panea, y serás puesto sobre todo Egipto, solo yo estaré arriba de ti, y reinarás, y todos te obedecerán, como si fueras yo mismo, porque lo que tú digas es como si yo mismo lo dijera. Cambien sus túnicas, pónganle anillo de autoridad, y reverencien a Safnat Panea. Y en un de repente, José pasa a ser el más importante de Egipto. Y digo el más porque después la Biblia dice que el mismo Faraón lo veía como padre y lo consultaba. Y en un de repente, cuando José estaba listo, cuando el corazón de José estaba listo, después de tanto proceso, lo levantan como el hombre más importante sobre la tierra, porque Egipto era la superpotencia en aquel momento en el mundo antiguo. Y aquí quiero que aprendas algo, hermano, hermana. Para Dios no es imposible, no es difícil levantarte.
cuando el Señor me decía, hijo, lo difícil no es que yo les dé recursos. Yo le hago así, les dejo caer oro. De hecho, ya hubo un servicio aquí, donde terminó y estaba todo lleno de polvo de oro. ¿Quién es testigo de eso? Levante la mano. Me decía el Señor, hijo, yo a quien quiero levanto. A quien quiero le doy fama, le doy nombre, le doy renombre, le doy recursos. Para mí, me decía el Señor, eso no es difícil, yo lo hago en un de repente, así. Decía, Señor, y si es tan fácil para ti, ¿por qué no lo haces? Y me decía, porque lo difícil es encontrar corazones que estén listos y que se mantengan fieles cuando yo los levante. Y le decía, Señor, ¿y por qué los corazones no están listos? Y me decía el Señor, porque no se dejan procesar. Quieren el resultado, pero no el proceso. Quieren ser levantados, pero no quieren pasar por el rechazo, por el menosprecio, por la esclavitud, por la cárcel, por la calumnia. Si hablan mal de ti por Jesús, no te agüites, alégrate, porque el Señor dijo, bienaventurado los que por causa de mi nombre sufran vituperio. Aquellos apóstoles, cuando se burlaban de ellos y los vituperaban, decían, ¡ah! ¡Ya lo logramos! ¡Nos están vituperando! Si te vituperan por causa de Jesús, ¡ah! Eres bienaventurado. Si te rechazan por causa de Jesús, bienaventurado. Bienaventurado es doble vez bendito. El Señor puede levantar así. Lo que no encuentra son los corazones como el de José. Y el Señor levanta a José. Y José, tal cual el Señor se lo había mostrado, empieza a administrar toda la cosecha de Egipto. Aquí les doy un tip, no les estoy diciendo que lo hagan, es algo que el Señor nos reveló a nosotros y que nosotros hacemos. Un día el Señor, antes de que empezáramos la primera empresa, el Señor me habló al cuarto de intimidad que tenemos y me dijo, hijo, a partir de este momento, tú y tu esposa y tu casa ya no me van a dar el 10, me van a dar una quinta parte, el 20. Y yo dije, Señor, todo es tuyo, amén. Y hoy en día damos una quinta parte de todo lo de las empresas que administramos, de nuestro sueldo, de todo lo que el Señor nos da. Nosotros. Y desde ese momento empezó una prosperidad y una abundancia impresionante. Llegó un punto donde el recurso, aunque tú le digas, no, ya, el dinero no, te sigue, te sigue, te sigue. La otra vez estábamos en una caravana de milagros aquí en la Felipe de Jesús, ya la renombré. Ahí orando por los enfermos. Dejamos trabajar 3, 4 días. Dije, Señor, yo me encargo de lo tuyo, tú de lo nuestro, porque todo es tuyo. Y en eso me hablan. Hoy ya tenemos un contrato en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Me hablan, oye, ya te graduaste con honores del doctorado. Ahora que estábamos aposentados allá buscando a Dios. Oye, ya tenemos un proyecto en Colombia, en Bogotá. Oye, ya les dimos un proyecto en Querétaro con la ONU. Eso es paréntesis.
Y José empezó a hacer como el Señor le había dicho. Y empezó a almacenar una quinta parte de todo lo que la tierra producía durante los 7 años de abundancia. Ya estamos terminando ahora sí. Y Josué en Egipto era como el mismo Faraón. Faraón le puso a administrar todo Egipto. Entonces Josué era el hombre más poderoso de la tierra. Pero un día se acabaron los 7 años y empezó el hambre, la miseria y la escasez sobre la tierra, como Dios lo había dicho. Y entonces los de Egipto empezaron a comer, pero se empezaron a acabar sus provisiones. Entonces iban con José y José les vendía el trigo que había almacenado. Dice la palabra de Dios que José hizo a Faraón el hombre más rico sobre la tierra, porque primero les cambiaba por dinero, después no tenían dinero, se los cambiaba por tierras y le compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Pero el hambre no solo alcanzó a Egipto. ¿Qué creen? Alcanzó también a la región donde estaba Israel con los hermanos de José. A Israel habían llegado los hermanos hace muchos años con la túnica llena de sangre de un cordero y le habían dicho que se lo habían tragado los lobos monteses. Y de repente Israel, el padre, les dice a sus hijos: ya no tenemos que comer. Vayan a la tierra de Egipto a ver si pueden comprar grano para que podamos comer y no morir. Y manda el papá de José a sus hermanos, a todos, excepto a Benjamín. Y llegan todos los hermanos a Egipto a decir: somos extranjeros, queremos venir, queremos comprar trigo, queremos misericordia. Si no nos venden trigo, nuestro padre, nuestra casa, nuestras esposas, nuestros hijos morirán de hambre. Y entonces la gente de Egipto le dice a los hermanos de José, a esos que lo habían vendido, a esos que lo habían vendido de esclavo, a esos que lo habían golpeado, a esos que lo habían rechazado. La gente de Egipto le dice: sí, cómo no, tienen que ir a ver a Sabnap Panea. Y les dice a los hermanos: güey, ¿y quién es Sabnap Panea? Es el hombre más poderoso de Egipto. Se hace lo que él dice. Si él les quiere vender trigo, se los vende. Si no, perecerán de hambre. No hay nadie más importante de que él en Egipto, solo Faraón. Y van los hermanos de José, yo creo que totalmente con miedo, a ver a Sabnap Panea. José ya estaba vestido de egipcio, porque había un protocolo que seguir. Y estaba Sabnap Panea en una tarima, atendiendo al pueblo. Y de repente en la fila ve a sus hermanos, a Zabulón, a Neftalí, a Isaacar, a Dan. José ve entre la fila y ve que ahí están sus hermanos, que lo menospreciaron,
que lo rechazaron, que lo vendieron de esclavo. Ahí están años después para venirle a pedir misericordia. Como José lo había visto en sus sueños. Y había una tradición en Egipto: cada que tú entrabas con un hombre prominente en Egipto, tenías que postrarte y hacer reverencia. Y dice la palabra de Dios en Génesis 42: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Yo creo que José vio a sus hermanos de entre la multitud, y en ese momento su corazón saltó. Ahí están los causantes de tanto daño. Ahí están los que me vendieron como esclavo. Ahí están por los que fui a la cárcel, por los que me acusaron injustamente. Aquí están. Y yo creo que José dijo: tráiganlos. Y llegaron los hermanos, y cuando vieron a Zaphnath Panea, se postraron como lo había visto en el sueño. Y les digo algo, dice la Biblia: no reconocieron a José. No se dieron cuenta que ese hombre poderoso que estaba enfrente de ellos era su hermano José. Y José hizo como que no los conoció y les habló ásperamente. ¿Por qué les habló ásperamente? Imagínense la lucha en el corazón de José. Ahí estaban ellos, después de tantos años, tanto mal que le habían hecho. Imagínense la lucha en el corazón de José entre soltar el pasado o decir: ahora va la mía. No, que no se postraba. Entonces imagínense la lucha en el corazón de José. Y por eso José les habló ásperamente. Y esa es la lucha que muchos han tenido en este tiempo. Y es el mensaje profético que el Señor dio el viernes. Si no perdonas el pasado, si no perdonas, si no sueltas el pasado, no vas a poder avanzar al presente, a lo que viene, al futuro. José tenía una lucha en ese momento. O soltaba el pasado, o perdonaba a sus hermanos, o buscaba y se cumplía el propósito de Dios, o buscaba vengarse y se quedaba atado al pasado y no se cumplía el propósito de Dios. Si José en ese momento hubiera decidido vengarse de sus hermanos, meterlos a la cárcel y matarlos ahí, el propósito de Dios no se hubiera cumplido. Por eso Dios te está hablando claramente. Si tú no decides ya soltar el pasado, perdonar, el propósito de Dios no se cumplirá en tu vida.
Porque tú estás decidiendo seguir en lo mismo. ¿Cuánta gente hay atorada? Ay, es que allá me hablaron mal. Ay, es que allá me dijeron cosas. Ay, es que vi cosas feas. Ay, es que un líder me habló feo. Ay, ¡ya! Suelta eso. Suelta el pasado. Bendice el pasado. Y libérate de eso. Y camina confiadamente hacia el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas con la misma cantaleta? ¡Ya! ¿Te hirieron? ¡Qué bueno! Bienvenido al club. También a mí. También a Jesús. Y ya, suéltala. Y así como tú, hubo esta lucha en el corazón de José y por eso les habló ásperamente. Siguiente idea. Pero miren lo que pasó. Y hay una revelación tremenda que el Señor me habló con esto. Es más poderoso el amor que el odio. Es más poderosa la misericordia que la venganza. Es más poderoso el perdón que el resentimiento. Y miren lo que pasó con José. Génesis 45:2 dice: José lo que hizo es que les dio trigo. No vamos a entrar en detalle. Les dio trigo, los mandó de regreso y les dijo: traigan a su hermano Benjamín. Y traen a su hermano Benjamín. Pero José les pone una prueba. Quería ver si habían cambiado. Y en el bulto de Benjamín, del hermano más chico, pone una copa de oro. Y los despide y dice: ya se pueden ir. Pero después salen los de la Guardia Real y dicen: alguien robó la copa de Zaphnath Paaneah. Quien tenga la copa quedará preso. Y agarran los guardias y empiezan a abrir los costales de trigo. Y la copa sale del costal de Benjamín. Y agarra a José y dice: aprésenlo. Para ver el corazón de sus hermanos. Para ver si sus hermanos seguían como habían hecho antes. De decir: sí, que se quede de esclavo. Nosotros nos vamos con el trigo. Pero en todo ese tiempo también Dios había tratado con el corazón de los hermanos de José. Y uno le dijo: no, me quedo yo en lugar de Benjamín. Judá. ¿Y se acuerdan de la lucha que había en el corazón de José? Tanto daño que le habían hecho sus hermanos, tanto rechazo, tanto menosprecio. José decide hacer lo que dice Filipenses. Decide soltar, decide perdonar. Y miren lo que pasa. Entonces José se dio a llorar a gritos. No aguantó más. Y José se puso a llorar. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Acuérdense que no lo habían reconocido. Entonces en ese momento José se quita el turbante, se limpia la cara y les dice llorando: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle y quedaron turbados delante de él. Imagínense
porque estaban turbados delante de José. Pero fíjense lo que hizo José. No se vengó, no los mató. José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Diciéndoles José a sus hermanos: sí recuerdo que me vendieron. Pero después les dice José: pero no teman. Los perdono. Y les voy a hacer bien y no mal. Y les voy a proteger y los voy a resguardar y los voy a cuidar. Porque la misericordia es más poderosa que la venganza. El amor más poderoso que el odio. El perdón más poderoso que el resentimiento. Y les dijo: vengan, quiero abrazarlos. Y les dijo: vayan por mi padre, porque aún faltan 5 años de hambre en Egipto. Vayan por mi padre, vayan por la casa, que este era el propósito de Dios para este tiempo. Que el pueblo elegido de Dios no pereciera en esta hambre. Y el propósito de Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, era levantarme para guardar a su pueblo en este tiempo. Es hasta que el ser humano decide perdonar, soltar, que puede avanzar hacia el propósito de Dios. Y aquí viene la palabra profética que Dios quiere decir este año a ustedes. Si estás aquí es para ti. Génesis 47 dice: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Quiero que vean esto. José manda a sus hermanos. Van por su padre. Y los hermanos le dicen a Jacob, a Israel: José está vivo. Israel dice: ¿cómo? No me hagan esto. No me digan mentiras. Si me dijeron que a José se lo entregaron los lobos hace tantos años. No, papá, te mentimos. Lo vendimos como esclavo. Y Dios lo ha levantado como señor de Egipto.
Jacob dice, levántenme. Quiero ver a mi José. Y José incluso mandó los carros del faraón para ir a recoger a Jacob y a los que con él estaban. Y dice la Biblia que fue José a recibir a su padre cuando venía llegando en los carros. Y el mismo faraón estaba listo para recibir al padre de José. Imagínense cuando José y su padre Jacob se encuentran. Papá, José. Y Dios le habla a Jacob en un sueño y le dice, ve a Egipto, porque está en mi propósito, porque viene hambre en la tierra y yo los voy a resguardar. Y le dice Dios algo a Jacob que ayer me hacía llorar, porque Dios a sus íntimos, Dios no tiene favoritos, pero tiene íntimos. Y cuando eres íntimo de Dios, Dios es tan precioso que te cumple los deseos de tu corazón. Dice la Biblia que Jacob, desde que dijeron que José estaba muerto, él quería morirse. Y cuando Dios le habla a Jacob y le dice, ve con José, entrarás en paz y yo iré contigo. Y le dice Dios, y tu hijo José cerrará tus ojos. Le estaba diciendo Dios acerca de la muerte de Jacob, y le estaba diciendo, lo que tú más deseabas te lo estoy cumpliendo. Cuando tú partas de ese mundo, tu hijo José cerrará tus ojos. Amén. Cuando sueltas el pasado y dejas que gobierne el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, te extiendes hacia el propósito de Dios. Y miren lo que está en el propósito de Dios. Lo que estaba en el propósito de Dios, dice Faraón, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Miren lo que dice Faraón, la tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra, en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habitan en la tierra de Gosén. ¿Qué era la tierra de Gosén? La mejor tierra de Egipto, con aguas, con pasto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes y delicados pastos me pastoreará. Gosén, un manantial de Dios en el desierto. Gosén, un oasis en medio de la tierra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes y delicados pastos me pastoreará. Gosén, Gosén. Y Génesis 47 dice, y así habitó Israel de Egipto, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. El Señor nos decía una palabra profética para ese ministerio.
Y decía, es tiempo que suelten el pasado, porque todo estaba en mi propósito. Iglesia, es tiempo que sueltes el pasado. Es tiempo que perdones el pasado, porque todo estaba en el propósito de Dios. Y el Señor soltó esta palabra sobre este ministerio. Van a ser un Gosén. El Señor nos hablaba que viene un tiempo de crisis sobre la tierra. Nos decía el Señor, la tierra ha sido corrompida. La tierra se ha llenado de maldad. ¿Qué representaba Egipto? Brujería, idolatría, maldad. Y decía el Señor, en medio de Egipto, yo me he provisto de un Gosén. Les entregaré lo mejor de la tierra. Y en medio de Egipto crecerán, aumentarán y se multiplicarán en gran manera. Pastora, muchos de ustedes están llamados para ser un Gosén a partir de este año. Escucha esto, iglesia. La gente que te hirió te buscará en los próximos días. Y hallará en ti misericordia. Si tú sueltas. Para mucha gente necesitada, tú serás un Gosén. El Señor nos decía, este año yo he hablado sobre ustedes que serán un Gosén. Aún el Señor usará este ministerio como sustento de muchos siervos. Gosén. El Señor va a usar tu boca, y los que antes no te escuchaban te van a escuchar. Los que antes se burlaban ahora llorarán y pedirán arrepentimiento a Dios. Amén. Es tiempo de aceleración, crecimiento, expansión y conquista. El Señor me hablaba de algo en la mañana. Y nos decía el Señor, hoy es el día donde van a soltar una unción de aceleramiento, conquista y expansión. Para aquellos que serán Gosén.
Viene un tiempo donde la gente tendrá hambre por oír. Tendrá necesidad de la palabra. ¿Y a quién irán? Si tú no les predicas. Gosén. Gosén.